Hola, bienvenidos y bienvenidas en esta nueva semana del curso de Big Data en la toma de decisiones. Mi nombre es Horacio Busleiman. Recuerden que pueden contactarme a través de LinkedIn escaneando el QR que ven en pantalla o escribirme al correo bhoracio@hotmail.com. En esta semana veremos la unidad número 3 sobre transformación digital en las organizaciones. Y en la temática tenemos que la transformación digital es un proceso. A veces nosotros la pensamos como si fuera un solo paso o implantar una tecnología, pero en realidad es una secuencia de acciones que nosotros debemos realizar. Eh, los tipos de decisiones que nosotros podemos tomar, digamos, con la transformación digital que vemos en este curso, lo que buscamos es poder tomar mejores decisiones y para eso identificaremos los distintos tipos que hay. Esas decisiones las realizamos a través de un proceso, ¿sí? Por ahí no somos conscientes de tal proceso, sino que tomamos la decisión, pero cuando las tomamos, las desarrollamos a través de una serie de pasos o una secuencia. Y para poder tomar esas decisiones, debemos analizar los datos que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces, siempre la decisión se basa en función de datos. Todo esto lo iremos acompañando con algunos ejemplos asociados a la gestión pública. Entonces, en primer lugar, cabe preguntarnos qué es la transformación digital. La transformación digital podríamos decir que no es tener presencia en redes sociales o instalar una tecnología, utilizar un correo electrónico, sino que la transformación digital es un proceso que es necesario para que toda organización pueda llevar a cabo y desarrollarse en un mundo globalizado, interconectado y digital. Vivimos en un mundo donde lo que ocurre en otro lugar nos va a impactar de manera inmediata, en el mediano plazo o tal vez en el largo plazo. Pero siempre lo que ocurre en otro lado, ese impacto nos llega a través de la interconexión y de lo digital, ¿sí? El primer impacto que nosotros recibimos en esta transformación es a través de lo digital. Esta transformación implica un cambio en la manera en que se hacen las cosas dentro de la organización y en la forma en que las organizaciones se relacionan con terceras partes interesadas, como puede ser el ciudadano, como pueden ser otras áreas con las que interactuamos, como pueden ser gremios, organizaciones sin fines de lucro. Siempre hay partes que interactúan con nuestra organización y todo proceso de transformación va a generar un impacto. Entonces, este proceso se adapta al entorno digital a lo largo de toda la estructura de la organización. Realmente, no, digamos, la transformación no sucede en un sector, sino que debe ser transversal a la misma. Vivimos en una hipersociedad, en un mundo donde el cambio no es solamente tecnológico, sino solo social, económico, y donde todo está conectado, ¿sí? Hoy vemos cómo lo que ocurre en las redes sociales genera un impacto dentro de las organizaciones. Y aquí podemos observar que hay una convergencia entre lo híbrido y lo virtual, y esto es uno de los objetivos de la transformación digital. Para eso se basa en la conexión de productos, servicios, cosas y personas de manera inteligente, donde lo que se busca es mejorar la experiencia del ciudadano. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de transformación? Bueno, como les dije al comienzo, es una serie de pasos. Algunos autores incluyen más pasos, otros menos, pero podríamos decir que son 5. El primer paso es definir estrategias y objetivos, qué es lo que nosotros esperamos que genere, que se produzca con esa transformación digital. El segundo paso es identificar la capacidad digital de la organización. El tercer paso es adquirir talento digital para poder llevar a cabo. Luego, el cuarto paso es tener un enfoque en la experiencia del ciudadano y finalmente tenemos la implantación de la transformación digital adoptando la innovación y la tecnología. Entonces,
yendo al primer paso, lo que primero que tenemos que hacer es definir estrategias y objetivos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con este proceso de transformación? Y aquí es muy importante tener en cuenta que el proceso se lleva desde arriba de la organización hacia los niveles operativos o bajos, ¿sí? De manera de que la alta dirección marque la hoja de ruta, es decir, de qué manera se va a llevar a cabo este proceso. Y para eso, el superior responsable del área debe contar con una visión, es decir, debe visualizar de cómo lo digital afecta al sector en el que se encuentra, debe tener un conocimiento sobre cuáles son las tecnologías disponibles para poder avanzar con la transformación, debe tener capacidad de liderazgo para asegurar que el proceso se realice de manera fluida y que los equipos de trabajo encuentren valor en las tareas que tienen asignadas y en la adopción de estas tecnologías. Otra característica que debe tener el líder del área es una capacidad de innovación, es decir, la necesidad de anticiparse y crear estrategias que cobran relevancia en los procesos de transformación. Entonces, para eso, el responsable del área debe tener un análisis, debe realizar un análisis de la situación actual en la organización. Los objetivos que deben definir deben ser SMART. SMART significa inteligente y viene del acrónimo que significa específico, medible, alcanzable, relevante y definidos en el tiempo. Específico significa que los objetivos deben estar claramente definidos, no debe haber ambigüedades. Deben ser medibles, debemos tratar de encontrar algún tipo de indicador para saber si esos objetivos están avanzados o no, en qué grado de avance se encuentran. Deben ser alcanzables, no deben ser delirantes, debemos saber que podemos llegar a lograr esos objetivos. Deben ser relevantes, es decir, que deben ser importantes y deben generar un impacto en el área en la que se encuentra la organización. Y deben estar definidos en un marco de tiempo, es decir, yo no me puedo tomar todo el tiempo del mundo para poder alcanzarlo. Para eso, para lograr esta transformación, debemos definir un plan de trabajo donde determinaremos los recursos necesarios. Cuando hablamos de recursos humanos, tecnológicos, materiales, tecnológicos, etc. El segundo paso de este proceso de transformación es conocer la capacidad digital de la organización. Nosotros debemos capacitar al personal que va a intervenir con herramientas tecnológicas. Debemos conocer qué infraestructura tecnológica disponemos en la organización para poder avanzar, si vamos a necesitar adquirir o lo que nueva tecnología o lo que tenemos nos alcanza para poder llevar a cabo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de transformación, no necesariamente hablamos de adquirir, tener que hacer un desembolso comprando tecnología. Generalmente lo hay. Pero a veces disponemos de la tecnología y no sabemos cómo aprovecharlas. Entonces, dentro de este paso que es conocer la capacidad digital, debemos tratar de identificar qué tenemos y en función de eso, trabajar en el proceso de transformación. Y bueno, y por supuesto conocer con qué presupuesto vamos a contar para avanzar con la transformación digital. El tercer paso es adquirir talento digital. Cuando nosotros hablamos de transformación, en realidad depende más de las personas que de la tecnología. Y volviendo a los que le comentaba recién, a veces tenemos la tecnología, pero no tenemos el talento digital suficiente como para poder desarrollarla. Entonces, debemos evaluar si esa adquisición de talento ya la tenemos dentro de la organización o debemos contratar ya sea a personas de manera permanente o como un servicio de tercerización. Toda transformación, el único objetivo que debemos buscar para que sea exitosa esta transformación digital es satisfacer las necesidades del ciudadano.
En la administración pública, el ciudadano debe ser el centro de cualquier estrategia de transformación digital. Si el ciudadano no es el centro, perdería o carecería sentido llevar a cabo dicha transformación. Y por aquí hay que tener en cuenta que a veces lo que nosotros buscamos es mejorar alguna área, mejorar el desempeño de un área de la organización, pero en definitiva ese impacto, esa mejora, debe estar enfocada en la experiencia del ciudadano. A lo mejor esa mejora no es de manera directa, pero sí a través de maneras indirectas. Es decir, yo mejoro un área y mejorando esa área voy a mejorar la experiencia del ciudadano. Entonces siempre debe estar en el centro de la transformación digital. Y finalmente, el último paso es la adopción de la innovación. Cuando hablamos de innovación hacemos referencia a la búsqueda de algo nuevo y que tenga un impacto en el área de gobierno. La innovación es un proceso creativo que implica investigar, experimentar y apuesta para establecer nuevos beneficios. Una vez que hemos adoptado esa innovación, recién como parte final de este proceso, tendríamos la implementación de la tecnología que nosotros hayamos elegido. Ahora bien, cuando nosotros queremos tomar decisiones, antes de pasar a ver cómo es el proceso de la implementación de la toma de decisiones, debemos tener en cuenta que los tipos de decisiones se dan en un marco que puede ser superior, es decir, en las altas áreas de la administración pública, pueden ser a nivel intermedio o pueden ser a nivel operativo. Entonces, en niveles superiores, las decisiones son estratégicas y son asumidas por los altos funcionarios y están relacionadas a la determinación de objetivos generales y planes a largo plazo. En el nivel intermedio, las decisiones son tácticas y están asumidas por funcionarios intermedios que ejecutan decisiones estratégicas. Es decir, en el nivel superior se toman decisiones estratégicas y en el nivel intermedio se ejecutan esas decisiones. Y en el nivel operativo están asumidas por funcionarios de menor nivel y están relacionadas con actividades rutinarias y día a día. Son decisiones que se llevan a cabo casi de manera frecuente. Y esto nos lleva a comprender que de acuerdo al nivel en el que se toman las decisiones, estas pueden ser estructuradas, no estructuradas o semiestructuradas. Las no estructuradas son las que se desarrollan en el nivel superior. Y básicamente el encargado de tomarlas debe proveer un juicio y una evaluación con una perspectiva para resolver un determinado problema. Cada una de estas decisiones es nueva, es decir, que no hay una decisión, digamos, no tiene algún base sobre la cual está tomando, digamos, no hay una decisión similar que ya se haya tomado. Es nueva, es importante, no es rutinaria, por lo general no se repiten todos los días este tipo de situaciones, por lo que no hay un procedimiento definido o bien comprendido o acordarlo para tomarla. Por eso decimos que son no estructuradas. Algunos ejemplos de estas decisiones fue, por ejemplo, cuando sucedió lo de la pandemia y la decisión que había que tomar era si había que adoptar un aislamiento social preventivo y obligatorio, por qué se debía tomar y por cuánto tiempo. Y aquí, como dijimos anteriormente, nosotros debemos tener métricas para poder tomar esas decisiones. Un indicador o una métrica podría ser, por ejemplo, una tasa de contagio. Esto nos ayudaría a determinar si hay que adoptar el aislamiento o no. Otro tipo de decisión son las semiestructuradas, donde tienen una parte de una respuesta clara que está proporcionada por un procedimiento, es decir, hay algo de rutinario y hay algo que no es rutinario, digamos, no hay ninguna base sobre la cual nosotros la tomamos. Algunos de estos ejemplos podrían ser cómo hacer una articulación con el ciudadano en el contexto de pandemia,
por ejemplo, si hay que disponer de un 0800, si deben dirigirse a algún centro específico, etcétera. Una parte no estructurada podría ser, por ejemplo, qué servicios presenciales pueden ser atendidos y por cuánto tiempo, como por ejemplo un taller mecánico, la gente necesitaba trasladarse y por ahí si tenía el auto roto no podía trasladarse, no había servicios de transporte público o estaban limitados. Entonces, esas decisiones no hay como una receta, no hay un procedimiento para establecerlas. Y una parte estructurada dentro de las estratégicas, de las tácticas, perdón, por ejemplo, podría ser qué días podían salir las personas a través de su DNI y en qué horario de circulación según el tipo de servicio que estaban necesitando. ¿Sí? Y en contraste, tenemos las decisiones estructuradas, que son decisiones repetitivas, son rutinarias, y que además se requiere algún procedimiento claramente definido para poder manejarlas. De manera que cada vez que haya que tomarla, no hay que considerar como si fuera nueva, sino que ya sabemos hacia dónde debemos ir. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es en el caso de que haya alguna persona sospechosa de COVID, se le hace un triage, es decir, un test, y en función del resultado de ese test se lo deriva a un centro de salud o a aislarse. Ese test ya está definido, es un procedimiento y ya sabemos cómo actuar en caso de que haya un sospechoso de contagio. Cuando nosotros tomamos decisiones, en realidad llevamos a cabo una serie de pasos. A lo mejor no somos conscientes de estos pasos, pero lo que sucede básicamente es que, en primer lugar, definimos cuál es el problema. Luego hacemos un análisis de ese problema, visualizamos cuál es el entorno social sobre el cual estamos tomando la decisión, evaluamos y elegimos alternativas y finalmente aplicamos la decisión. Lo ideal es que aplicando la decisión se finalice ya con la parte de este problema que queremos resolver, con lo cual debería terminar ahí. Pero pueden ocurrir situaciones en que vuelva a surgir un problema o que esa decisión haya que ajustarla, con lo cual volveríamos al punto 1. Lo ideal es que eso no ocurra. Entonces, cuando definimos el problema, lo que estamos haciendo es realizar un análisis interno y externo para buscar el origen de ese problema. Lo que queremos saber es entender qué es lo que queremos resolver. Por ejemplo, imaginémonos que hay una saturación de pacientes en los servicios de hisopado. Si hacemos un análisis interno, podríamos decir de que están faltando profesionales para hacer hisopado. Y si hacemos un análisis externo, podríamos decir que muchas personas se están dirigiendo hacia el centro de salud. Entonces, el origen del problema es que no podemos determinar quiénes deben ir a hisoparse y quiénes no. Ese sería mi problema. Luego, el paso número 2, lo que hacemos es un análisis y comprende las actividades de seleccionar, recibir y organizar los datos e interpretar la información que disponemos. Volviendo al ejemplo de la saturación de los servicios de hisopado, podríamos preguntarnos quiénes van a hisoparse. Por ejemplo, deberíamos tener datos respecto de la edad, si tienen enfermedades preexistentes, si ya se presentan con algún tipo de síntoma. ¿Qué actividades tienen los que van a hisoparse? ¿Trabajan? ¿Son jubilados? ¿Tienen menores a cargo? Todos esos son datos que me pueden a mí servir para poder evitar que se sature el servicio. Identificar en qué horario se satura el servicio. ¿Hay horarios picos? ¿A la noche, a la tarde, a la mañana? ¿Cómo son los turnos del personal encargados de hisopar? ¿Cómo se distribuyen los francos? ¿Cómo es el abastecimiento de insumos? Todos esos son datos que yo iré recabando e iré analizando para posteriormente tomar la decisión. El siguiente paso es visualizar el entorno social. Y aquí lo que estamos buscando es comprender e identificar en cómo la decisión que vamos a asumir va a tener un impacto
tanto interno como externo, y si está dentro de las expectativas del ciudadano. Recuerden que cuando nosotros hablamos de transformación digital dijimos que el centro debe ser el ciudadano. Entonces, algunos ejemplos de cómo visualizar el entorno, podríamos decir, podemos hisopar desde las 5 de la mañana. Entonces, para la parte interna del área de hisopado, tendríamos que evaluar cómo esto impacta en los profesionales, ya que a lo mejor algunos profesionales tienen que trasladarse muy temprano en horarios donde no hay transporte público. Entonces, tratar de evaluar esa decisión, qué impacto va a tener. Y para la parte externa, a lo mejor puede ser beneficioso para aquellos que trabajan antes de las 8, digamos, entran a trabajar a las 8. Entonces, hisoparse antes de ese horario puede estar bueno. El cuarto paso es evaluar y elegir alternativas. Nosotros tenemos datos, lo hemos analizado, tratamos de identificar algunas soluciones en función de cómo visualizamos el entorno. Y aquí lo que hacemos es identificar y enumerar todas las alternativas. Y dentro de todas esas alternativas debemos elegir una que sea viable y que brinde una solución al problema. Entonces, aquí es importante contar con la opinión técnica de especialistas en el problema. Habrá que llamar a gente que está en el área de hisopado para poder saber de qué manera puede tener el impacto la decisión que tome. Entonces, podríamos tener las siguientes alternativas, siguiendo el ejemplo de recién, como puede ser agregar más personal para hisopar, ampliar el horario de trabajo del personal, en vez de trabajar de 8 horas, que trabaje 12 horas. Otra alternativa de solución podría segmentar el horario de hisopado. A la mañana temprano, por ejemplo, de 5 a 8, los que cumplen con servicios esenciales. A las siestas, que se hisopen jubilados, donde por ahí si hay alguna saturación del servicio puedan estar al aire libre y no tomen tanto frío, o si hace mucho calor, hacer el hisopado en un horario donde no tenga digamos, reciban el impacto del sol. Tratar de buscar un horario para las personas que trabajan y tienen menores a cargo, donde puedan encontrar alguien que los pueda cuidar, ¿sí? Entonces, dentro de estas alternativas debemos evaluar la viabilidad. Por ejemplo, ampliar el horario de trabajo, que en vez de 8 horas trabaje el personal 12 horas, seguramente es poco viable. O agregar más personal, seguramente tendrá un impacto en el presupuesto que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, debe considerarse, cuando nosotros tomamos la decisión, debemos considerar problemas futuros y las consecuencias que va a tomar cada una de estas alternativas. Una vez que hemos elegido la alternativa, debemos implementar las acciones que conllevan a esa alternativa que va a solucionar el problema. En definitiva, lo que estamos diciendo es aplicar la decisión. Y cuando vamos a aplicar la decisión es importante considerar la oportunidad y la calidad en la implementación de manera de conseguir el resultado esperado. A lo mejor la decisión que tomamos es correcta, pero no es oportuna o no es de calidad. Como dije anteriormente, no deberíamos volver al primer paso, sino que la decisión que tomemos debe finalizar en este punto. Ahora, en los puntos 2 y 4 que dijimos que tenemos que analizar el problema y debemos evaluar y elegir alternativas para poder desarrollar o trabajar con las actividades que comprenden estos pasos, debemos hacer análisis de datos. Y para hacer estos análisis de datos debemos tener en claro qué tipo de análisis queremos o vamos a tomar. Tenemos 3 tipos de análisis: análisis descriptivo, análisis predictivo y análisis prescriptivo. El primer tipo de análisis es el análisis descriptivo, que lo que permite es entender lo que ocurre en una organización. Lo que se busca es conocer lo que pasó. ¿Y para qué? Para comprender el estado actual y el pasado de una determinada situación. El análisis descriptivo se realiza a través de análisis con datos históricos
y el uso de métodos estadísticos que ofrecen alguna información sobre lo que ha sucedido y por qué ocurrieron determinadas circunstancias. O sea, no solamente debemos conocer lo que pasó, sino por qué ocurrió. Un ejemplo de un análisis descriptivo podría ser cuántos casos de contagios de COVID hay en una determinada región y por qué existen esa cantidad de casos. Por ejemplo, hubo alguna fiesta, se liberó, se pensó que no iba a haber tanto curva de contagio y se liberó y bueno, nos dimos con que hubo más circulación de gente de lo que se esperaba, ¿sí? Entonces, analizar lo que pasó y por qué pasó. El otro tipo de análisis es predictivo, que lo que se busca es estimar resultados posibles de manera de poder predecir futuros posibles. Aquí, en este tipo de análisis, lo que se busca es interpretar lo que puede llegar a suceder en el futuro con base a los mismos datos recolectados. Es decir, yo tengo datos y a partir de esos datos puedo hacer análisis descriptivo, conocer lo que pasó y puedo hacer análisis predictivo de manera de predecir lo que podría llegar a ocurrir. Por ejemplo, podríamos predecir la posibilidad de que una persona termine en terapia intensiva de acuerdo a su diagnóstico. Otro tipo de análisis predictivo a nivel estratégico, podremos predecir cuántas camas de terapia intensiva serán necesarias para poder atender la demanda que nos pudiera llegar que podríamos llegar a tener. El otro tipo de análisis es el prescriptivo, donde lo que se busca es determinar mejores resultados. Básicamente, nosotros lo que atendemos es predecir el impacto que tendrán todas las acciones que se vayan a tomar. Cuando nosotros tenemos distintas alternativas, como vimos recién, cuando vamos a tener decisiones, vamos a tener distintas alternativas y con el análisis prescriptivo podríamos predecir el impacto que va a tener cada acción en función de esas alternativas que nosotros elijamos. Lo que se busca con el análisis prescriptivo es informar lo que debería suceder y buscar mejorar el resultado esperado con el uso de inferencia y funciones de optimización. Y aquí nos basamos por ahí en modelos matemáticos mediante la aplicación de algún tipo de algoritmo o técnicas de probabilidad. Y básicamente lo que ocurre es profundizar el aprendizaje para adaptar alternativas y ofrecer un resultado posible para cada situación. Aquí ya no es suficiente tener una herramienta puntual, sino que requiere algún cierto nivel de expertise para poder desarrollar este tipo de análisis. Como conclusiones de la unidad, podríamos decir que entonces que el Big Data es un conjunto de tecnologías que se utilizan para tomar decisiones, y esas decisiones, para tomar esas decisiones, es necesario ser consciente de que hay un proceso donde se deben analizar diferentes alternativas y elegir la alternativa más conveniente. Para eso nosotros debemos realizar un análisis y podemos tener tres enfoques, pues, que pueden ser un enfoque descriptivo, un enfoque predictivo y prescriptivo. Y finalmente, para poder implementar el Big Data, es necesario realizar una transformación digital a través de un proceso donde el cambio comienza por las personas. Sin un cambio cultural en la organización, no es posible el éxito de implementación de una solución de Big Data. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.